que podemos ir empezando. Pues nada, bienvenidas y bienvenidos. No sé si todas las personas que estáis aquí estabais en la mesa anterior. Si no es así, pues os damos la bienvenida y quería agradecer a Luis pues todo el trabajo de organización que hay detrás, a todo el equipo del observatorio. Y además a Luis también porque prácticamente al final de su intervención ha presentado esta mesa, con lo cual ha hecho la mitad de mi trabajo y eso me libera y me alivia bastante. Bueno, yo soy Nacho Martínez, soy, como otras personas que están aquí, miembro de parte del Observatorio UCM 2030, el Observatorio de los Retos Ecosociales en la universidad, y voy a moderar esta mesa que se llama Buenas Prácticas en Ciencia Ciudadana, Living Labs. En realidad, como planteaba Luis, está muy conectada con la mesa anterior. Yo creo que va a tener una clara continuidad. Vamos a intentar y vamos a lograr seguramente aterrizar algunos elementos pues, más concretos con iniciativas específicas. Y para eso tenemos a 4 personas que son las que van a estar contándonos estas iniciativas. Van a ser tres iniciativas. Tenemos a César López, de la Universidad Autónoma de Madrid. Luego les presentaré cuando incorpore las preguntas a cada uno y cada una de ellas de forma un poco más detenida y en profundidad. Tenemos también a Isabel Martínez Moreno, de la Universidad Rey Juan Carlos, y tenemos a Irina Ribón y a Patricia Biesa, de la Universidad Complutense de Madrid. Nos van a contar sus experiencias. Voy a hacer una muy breve introducción solo para plantear el sentido de esta mesa y por qué nos interesa y nos preocupa esta reflexión, ¿no? Entendemos, ha salido de forma muy clara en la mesa anterior, que estamos atravesando un momento histórico, un contexto social, político, ecológico de muchísima complejidad, ¿no? Y encontramos en muchas ocasiones esa dificultad para trasladar el conocimiento que generamos en una orientación política, en un sentido común de época, en el debate de la sociedad. Encontramos muchas veces estas dificultades, ¿no? Y estas dificultades se deben a muy complejas razones, a muy diversas razones, que tienen que ver pues, con las restricciones que tiene nuestro trabajo de investigación, nuestro trabajo académico, los límites estructurales que además estamos sufriendo de forma muy clara en estos últimos tiempos, en términos globales, pero de manera muy localizada también en Madrid, ¿no? Los tiempos, los márgenes con los que contamos, que han salido también en la mesa anterior, ¿no? En ciencia política, que es el ámbito del que yo vengo, usamos o nos gusta o intentamos utilizar dos conceptos, dos ideas o dos motores para la acción, que son la imaginación política y la cooperación como formas de transformación social, política, académica, y creemos que son fundamentales. Bueno, la mesa que nos trae aquí, precisamente esta idea de los laboratorios vivos, precisamente a lo que trata de plantear es cómo se ponen en común estos dos conceptos, estas dos ideas, la idea de la colaboración, la idea de la cooperación, de la articulación de iniciativas, de actores, de agentes, de miradas y visiones, eh, con esa idea también de la imaginación, nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer, nuevas formas más libres de intentar experimentar y transformar la realidad, ¿no? Bueno, creo que las tres iniciativas que vamos a tener hoy nos van a dar algunas claves, algunas ideas interesantes. Vamos a empezar con César López, que viene de la Universidad Autónoma, como he planteado, y él nos va a hablar de esas propuestas que tienen que ver, o una primera propuesta que tiene que ver con esa idea de la transdisciplinaridad y del conocimiento situado, que es fundamental, ¿no? Voy a presentar rápidamente a César. Sus currículos son muy extensos y no quiero tampoco agotar mucho tiempo. Si me dejo algo importante, seguro que ellos y ellas lo pueden complementar. Bueno, César López Santiago es profesor del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid desde hace ya bastante tiempo, y ha sido director de la Oficina de Sostenibilidad, como delegado de la rectora y director al frente de la Oficina de Ecocampus. Es decir, da bastante continuidad al trabajo que hemos visto en la mesa anterior, ¿no? Es especializado en el estudio de socioecosistemas para las transiciones socioecológicas y ha dedicado gran parte de sus esfuerzos de investigación al paisaje como vivencia del sistema socioecológico que habitamos y su importancia en la búsqueda de actitudes humanas adaptativas al entorno. Bueno, yo creo que este trabajo que realiza es bien interesante para poder entrar ya en la pregunta o en la primera pregunta que le queríamos plantear, ¿no? César, tú has sido delegado del rector en el área de sostenibilidad y director de la Oficina de Sostenibilidad de la Autónoma, ¿no? Estando al frente de la oficina de Ecocampus.
Uno de los proyectos que habéis desarrollado, que además ha salido ya se ha hablado un poco en la mesa anterior, es el espacio agroecológico de la Autónoma, ¿no? Como un laboratorio vivo para la innovación docente. Lo que queríamos preguntarte es, bueno, además de que nos cuentes un poco este proyecto, en qué consiste, sus características y su naturaleza, es en qué medida consideras que ha participado de la transformación social del campus, ¿no? Y que ha ofrecido nuevas herramientas docentes. Vais a tener 7 minutos para cada una de las respuestas. Vamos a hacer luego otra segunda ronda de preguntas. ¿De acuerdo? Vale, claro. Muchísimas gracias por la presentación. Bien, y como decías, soy parte del staff científico de una universidad, tengo una formación científica, formo parte de un departamento de ecología, y quizá todo lo que os voy a contar ahora tiene que ver precisamente con detonantes también concretos, ¿no? Que para mí fue mi nombramiento como director de la Oficina de Sostenibilidad, como delegado de la rectora, ¿no? Estas cosas que pasan a veces y que te llegan a ti, muchas veces porque no todo el mundo está dispuesto a hacer según qué cosas, ¿no? Básicamente son, a veces te toca pelear, ¿no? Y te toca luchar por algo y tienes que estar dispuesto a que te partan la cara, así de claro, ¿no? Muchas veces te la parten, ¿no? Así de. Entonces, lo que pasa es que a lo mejor, pues, a unas personas le parten la cara y siguen para adelante y a otras les dejan más hechos polvo, ¿no? Estas cosas. Entonces, este proyecto surge dentro de ese paréntesis en mi vida académica de ser director de sostenibilidad, en el cual, pues, vale, si se te propone algo así, pues yo tomo tus palabras, ¿no? Y creo que es muy importante tratar de buscar algo que no hay en las universidades ahora mismo, en la nuestra no lo hay, que es una colaboración y una cooperación entre diferentes visiones de la realidad, entre diferentes sectores de la ciencia, sea ciencia natural, o sea, ciencia social, ¿vale? O sea, arte, o sea, lo que sea, ¿no? Tratar de que vayamos juntos, sino que cada uno se meta en sus micromundos y en sus propias lógicas autorreferenciadas, ¿no? Eh, digamos, conceptualmente, que luego incluso, pues uno de los proyectos de los trabajos que hay aquí, precisamente trataba de esto, ¿no? De qué pensáis que es sostenibilidad en cada uno de los. Eso lo hicieron además estudiantes, no lo hicieron, por supuesto, con la coordinación de una profesora, pero fue uno de los trabajos interesantes. Os cuento, luego si queréis podemos entrar en debates de esta experiencia que yo tuve, porque para mí ha sido una experiencia súper potente, y cómo, por ejemplo, esto fue una de las vías, este proyecto que tenéis aquí detrás, que ahora os lo cuento, y hay gente que ha hecho preguntas en la mesa anterior que le va a interesar seguramente. Pues yo pensé, bueno, pues si es que aquí cada uno va a su guerra, ¿no? Vamos a intentar hacer una guerra juntos, o por lo menos buscar si tenemos alguna guerra juntos. Y uno de los proyectos, y intentamos hacer alguno más, fue este. De otros no os voy a contar ahora mucho porque, bueno, pues creo que no tenemos tiempo. Pero este es un proyecto de innovación docente. Sabéis que en las universidades tenemos este tipo de trabajos, de proyecto de innovación docente, en el que se nos ocurrió, y digo se nos ocurrió porque también David Zalba, que ha estado aquí delante de mí, y yo fuimos uña y carne, ¿no? Estos años trabajando diferentes proyectos en este sentido de la sostenibilidad. Y uno de los proyectos fue utilizar la idea de campus agroecológico, ¿no? Que es algo que le colamos a la universidad y que, a ver, probablemente no sea la mejor manera de hacerlo, porque lo mejor siempre en teoría es vamos a ir poco a poco, vamos a ir colaborando, vamos a ver qué pensamos cada cual, pero hay veces que la impaciencia te puede y entonces directamente utilizando de manera a lo mejor poco ortodoxa la capacidad que tiene uno cuando tiene un cargo, pues introdujimos la idea de espacio agroecológico, incluso vayamos una parcela donde empezamos a hacer actuaciones, ¿no? Una parcela que luego me enteré que estaba pensada para otra cosa, con lo cual de alguna manera les estás colando un gol a otros intereses que hay en la universidad que luego no te lo perdonan, ¿no? Y ahí se quería hacer pues un rocódromo de conciertos o algo parecido. Sin embargo, nos parecía que era un lugar donde se podía hacer
un proyecto colaborativo donde la comunidad que estaba expresando una demanda de tener un espacio para compartir, agroecológico. Para mí ese concepto es muy potente porque trabajo en ello, ¿no? Incluso formo parte de la Sociedad Española de Agroecología y me parecía muy potente, entonces empezamos a hacer cosas, ¿no? Una de las cosas fue este proyecto de innovación docente en el cual pues nos fuimos facultad por facultad, centro por centro, para hablar con las direcciones de esos centros y proponerles hacer un proyecto de innovación docente donde sacáramos a la luz todo lo que se estaba haciendo en la universidad o casi todo lo que pudiéramos llegar a hacer relativo con la sostenibilidad y, si podía ser, con el concepto de agroecología, mejor. Y bueno, pues diferentes facultades se implicaron, unas más, otras menos, pero la realidad es que al final aparecieron unos 50 y pocos profesores, profesoras de 7 facultades diferentes interesadas en este proyecto, lo cual dijimos, ostras, qué responsabilidad. Entonces presentamos ese proyecto, metimos a estas 55 personas en el proyecto, ya nos dijeron, esta es la primera vez que se hace un proyecto así tan multitudinario de innovación docente, y lo que tiene de mérito es haber conseguido, en un proceso de 2 años, ahí lo llamamos innova el primer año y implanta el segundo año, que es cuando las innovaciones que has diseñado o que has mejorado las pones en práctica, el proyecto la implantas, y al final pues salió este mapa que tenéis aquí, en el cual luego, si queréis hablar de alguna cosa concreta, es muy sencillo. Tenéis aquí también no sale bien. Bueno, os ponemos el QR para que podáis abrirlo, ¿no? Y con ese QR podéis entrar interactivamente en todas las actividades, ¿vale? Cada profesor, esto es un resultado de eso. Incluso, como nos quedamos sin dinero, conseguimos un dinero de un convenio que había por ahí con el ayuntamiento para el tema de las ciudades por el clima, y hicimos este mapa, que lo que tiene de bueno es visibilizar que hay mucha gente haciendo cosas y que además lo estaban haciendo o se han puesto a hacerlo también en el campus. La fuerza que tiene hacerlo en un campus es que se ve, los estudiantes salen, se pueden cruzar entre sí, se nos pide, a mí por ejemplo como ecólogo me han pedido ya muchos profesores de otras facultades que por lo menos en la primera vez que salían al campo o a hacer su actividad estuviera con ellos para echarles una mano, a David también, y eso lo que ha hecho es un primer nivel de cooperación entre nosotros, ¿vale? Esto es un primer paso, esto está todavía lejísimos de que sea algo como que tenga vida propia, ¿no? Está lejos. Lo dejo ahí, pero sí que es verdad que ese es un primer paso potente, ¿no? Porque es verdad que la gente, todo el mundo está muy contento con este resultado, que es tan sencillo como un mapa visibilizando actividades que además tú puedes ver lo que hacen los de filosofía, ¿no? Y los de filosofía pueden ver lo que hacen los de derecho. Y en un momento dado se puede. Ahora, que la academia facilite el que los de filosofía, los de derecho y los de ecología tengamos a un tipo de, de asignatura transversal o similar que en la que igual colaboremos, todavía está muy lejos, ¿vale? Lo dejo aquí ahora porque, y os digo que también, probablemente como detonante de todo esto, mi decano de ciencias me pidió eh, que asumiese la coordinación del grado en ciencias ambientales, ¿no? De que soy ahora mismo delegado, o sea, el coordinador del grado en ciencias ambientales, con la idea de que le tenemos que dar un vuelco, por ejemplo, a esta carrera. Porque hay una cosa que dejo yo ahí, que es que todavía está muy lejos la academia en los contenidos que hay en cada una de los grados y asignaturas, de estar en la transformación ecosocial. En este momento, al mismo tiempo que el decano me pide que hagamos una transformación hacia el futuro, que todavía no sé qué tiene en la cabeza del todo. Creo que sí, que si me lo ha pedido a mí es porque sabe por dónde voy, ¿no? Evidentemente. Pero se está creando un grado en agrobiotecnología. Y ese grado en agrobiotecnología, desde mi punto de vista, está absolutamente cooptado por los intereses de las grandes corporaciones de la agroindustria. Entonces, ¿me entendéis, no? Que todavía esto está muy, muy, muy por pelear, ¿no? Yo lo voy a pelear, pero vamos, que me van a partir la cara otra vez, seguramente. Sí.
Muchas gracias, César. Luego te vamos a tirar un poco de la lengua sobre algunas cosas que has planteado, esa idea de que no tiene vida propia, que nos cuentes un poco más y también cómo se ha implicado el conjunto de la comunidad, ¿vale? Luego seguiremos por ahí. Ahora además es que has adelantado, ¿no?, esa idea de la asignatura transversal, así que casi también, hoy os habéis decidido hacerme el trabajo y eso siempre, siempre se agradece, ¿eh? Bueno, tenemos a Isabel Martínez Moreno, que es catedrática de botánica y pertenece al Instituto de Investigación en Cambio Global de la Universidad Rey Juan Carlos, así como al Departamento de Biología y Geología, Física y Química Inorgánica. Ha sido vicerrectora de posgrado desde el año 2018 al 2021 y vicerrectora de ordenación académica desde el 2022 hasta mayo de este 2025. O sea que a lo mejor también sabe de que le partan la cara bastante. Bueno, imparte actualmente docencia en los grados de Biología y Ciencias Ambientales e Ingeniería Bioquímica, y entre las asignaturas que imparte, y esto es muy importante, se encuentra la asignatura de Sostenibilidad y Compromiso Social. Desde el punto de vista de la investigación, sus principales intereses se centran en el estudio de la estructura, el funcionamiento y la dinámica de las comunidades de líquenes epífitos y terrícolas como respuestas a diferentes motores de cambio global, ¿no? Creo que la idea de la cooperación también entra ahí a jugar. Bueno, a Isabel le queríamos preguntar precisamente por esta asignatura, ¿no? Queriendo que nos cuente un poco. Ha sido bastante protagonista de la mesa anterior, ese documento de 2005 de la sostenibilidad del currículum, que luego fue revisado en el año 2011, otra vez en el año 2012, y posteriormente fue concretado en este Real Decreto del año 2021, ¿no?, que lo oficializa. Pero todavía vemos que hay muy pocas experiencias en nuestras universidades que lleven a la práctica este tipo de asignaturas y que son fundamentales, ¿no?, para que la ciudadanía tenga las herramientas para comprender y participar activamente de las transformaciones que son necesarias. Por eso nos interesaba muchísimo esta iniciativa, vuestra experiencia, para ver cómo incorporarla en otros ámbitos, ¿no? Y ahí, para empezar, te queríamos preguntar cuáles han sido las principales claves para poder incidir en algo tan complicado como el plan de estudios. Antes ha salido la palabra poder, ¿no? Yo creo que un plan de estudios tiene que ver con lógicas académicas, pero tiene que ver mucho con relaciones de poder entre departamentos, entre áreas de conocimiento. Y yo creo que esto es muy, muy importante, ¿no? ¿Y cuáles han sido las principales reticencias, resistencias y dificultades con las que os habéis encontrado? Bien, pues nada, buenos días o ya buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias por la invitación para estar aquí y contaros nuestra experiencia. Voy a hacer un poquito de historia y voy a intentar ser lo más breve posible. Me voy a remontar a marzo del año 2023. En aquel momento yo era vicerrectora de ordenación académica y en nuestra universidad el Consejo de Gobierno aprobó los criterios generales para la adaptación de todos nuestros grados al Real Decreto 822/21. Dentro de muchos criterios que incorporamos para modificar nuestros planes de estudio, alguno de ellos estaba relacionado con los artículos 4.2 y 4.3 del Real Decreto 822, que lo que nos indicaba es que todos los planes de estudio de todos nuestros grados deberían estar relacionados o relacionarse con los derechos y valores democráticos y con los objetivos de desarrollo sostenible, y que deberíamos incorporar contenidos o competencias relacionados con estos aspectos en todos los planes de estudio de manera transversal, de la manera que cada universidad o centro considerase. Bueno, teniendo eso en cuenta, nuestra propuesta fue incluir en todos nuestros planes de estudio una asignatura que llamamos Sostenibilidad y Compromiso Social, que incorporase esos contenidos y esas competencias relacionadas con estos aspectos que nos indicaba el Real Decreto. En un principio, la propuesta que íbamos a llevar a Consejo de Gobierno era esta que os acabo de comentar. Todos los planes de estudio de todos nuestros grados deberían incorporar esa asignatura, pero nos encontramos con reticencias de ciertos centros, consejeros o consejeras que, bueno, pues no estaban en contra de esta propuesta, y entre las diversas razones que exponían, pues muchas de ellas estaban relacionadas con el hecho de creer que con esta asignatura lo que íbamos a hacer es adoctrinar, ¿vale? Os resumo mucho, ¿no? Bien, bueno, intentamos, yo en aquel entonces como vicerrectora, otros vicerrectores, el equipo de gobierno, el rector a la cabeza, intentar convencer a estos centros y a estos consejeros y consejeras. No lo conseguimos. Bueno, lo conseguimos parcialmente, yo lo veo en positivo, siempre.
¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues no es una obligación de todos nuestros planes de estudio, pero sí en esos criterios generales que aprobamos, lo que decíamos es, cada grado tiene que optar o por incluir una asignatura transversal de 6 créditos, que es sostenibilidad y compromiso social, o incorporar contenidos o competencias relacionadas con todos estos aspectos en diferentes asignaturas de cada plan de estudios, finalizando en el trabajo fin de grado. En aquel momento, todos los planes de estudio que fueron llegando a los vicerrectorados para adaptarse al 822, si no optaban por introducir esta asignatura transversal, se hacía una revisión muy exhaustiva de que realmente esos planes de estudio incorporasen contenidos o competencias relacionados con todos estos aspectos en diferentes asignaturas. Y eso se revisó, como os digo, de manera muy exhaustiva para cumplir el Real Decreto, ¿vale? ¿Cómo organizamos la asignatura? Bueno, esos criterios indicaban que la asignatura tenía que tener una única guía docente. Entonces, todos los grados que ahora mismo incorporan esa asignatura tienen la misma guía docente. Por tanto, tienen los mismos contenidos, los mismos resultados de aprendizaje, las mismas competencias, los mismos métodos de evaluación y actividades formativas, ¿vale? ¿Cuántos grados han optado por incorporar esta asignatura en sus planes de estudio? Bueno, pues han optado todos los grados que se imparten desde la Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada, que así se llama el centro, y estoy hablando desde Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Robótica Software, Ciencia e Ingeniería de Datos, Fundamento de Arquitectura, Paisajismo, y luego el grado en Biología, que depende de otro centro, que es la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Aproximadamente el 15% de nuestros grados. Como digo, lo vivo en positivo. Hemos conseguido que pues haya un número importante de grados, 12 o 13 grupos de estudiantes que van a recibir esta formación a través de la impartición de esta asignatura. Se imparte en primer curso. Ahí. ¿Quién participa en ella? Lo que teníamos claro es que tenía que participar, para que esta asignatura funcionase, tenía que participar profesorado muy implicado y especialista de los diferentes ámbitos que íbamos a tratar en esa asignatura. Se me ha olvidado antes deciros cómo hemos organizado los contenidos. Un primer bloque de introducción donde, pues introducimos la asignatura y sobre todo intentamos explicar a los estudiantes por qué es necesario que esa asignatura esté en su plan de estudios. ¿Por qué es necesario? ¿Cómo de útil le va a ser? Un primer bloque que ya va a hablar de lo que es el cambio global, que es la sostenibilidad y las diferentes dimensiones de la sostenibilidad, y luego iremos abordando en bloques sucesivos esas dimensiones. La dimensión ambiental, la dimensión social y el ámbito jurídico, la dimensión económica y un último bloque ya aplicado específicamente al grado en cuestión, donde se les ya explica a los estudiantes que ellos, como ingenieros biomédicos, biólogos, ingenieros de telecomunicaciones, qué papel van a tener a la hora de abordar problemas globales desde su ámbito profesional, pero incorporando todas las dimensiones relacionadas con la sostenibilidad que van a ir viendo, ¿no?, a lo largo de la asignatura. Bueno, como os decía, para poder abordar esto con garantías, teníamos claro que aquí tenían que participar profesionales y profesorado de todos esos ámbitos, implicados y especialistas. Ahora mismo participa en cada una de las asignaturas 5 profesores o profesoras de ámbitos diferentes. En conjunto participamos para la impartición de esta asignatura en todos los grados más de 30 profesores y profesoras, desde áreas como la sociología, la organización de empresas, el derecho público internacional, urbanística y ordenación del territorio, ecología, ingeniería aeronáutica, ingeniería telemática, etc. Un montón de áreas diferentes. ¿Cómo nos hemos organizado? Bueno, pues hace aproximadamente un año creamos un grupo de trabajo de esta asignatura, donde estamos todos esos profesores y profesoras, para organizar la asignatura, para consensuar los contenidos ya detallados, el método de evaluación, las actividades formativas, y hemos trabajado conjuntamente, como os digo, desde hace un año, para poner en marcha esta asignatura que se imparte por primera vez en este curso académico. Empezamos en septiembre a impartirla en todos estos grados que os he dicho antes. Hemos tenido reuniones casi quincenales, presenciales o por Teams,
y mantenemos un contacto casi diario a través del grupo de Teams sobre, ahora ya la estamos impartiendo, pues sobre cómo nos está yendo, ¿no? Las experiencias que estamos teniendo, qué problemas estamos teniendo, si hay que modificar algo. Se organizan actividades paralelas relacionadas con estos temas y que van dirigidas a todos los estudiantes. Bueno, pues es una coordinación muy, muy importante y eso es lo que creo que está funcionando. Problemas que hemos tenido, y con esto acabo. Queríamos que fuese una asignatura que estuviese en todos los grados, no lo hemos conseguido, pero está en algunos de ellos, y las que no lo han incorporado tienen que demostrar que se van a abordar esos contenidos y competencias que nos indica el Real Decreto en sus planes de estudio en otras asignaturas. El profesorado. ¿Cómo conseguimos que participe profesorado implicado, que quiera implicarse realmente en esta asignatura y en la manera de funcionar de esta asignatura, que es un poco especial? Cuando se hizo los planes de estudio se incorporó diferentes departamentos. En esa tabla que tenemos que incluir en las memorias de los grados para que nos lo evalúe la Fundación Madrid +D, tenemos que indicar qué departamentos están implicados en la impartición de cada asignatura. Claro, ahí hubo que incluir a muchos departamentos. ¿Cómo conseguimos que cuando esas horas vayan a los departamentos y haya que elegir la docencia, no se elija, como hacen muchos departamentos, por categoría y antigüedad, y venga profesorado que quiera, ¿no?, implicarse hasta el punto que nosotros consideramos? Bueno, pues en primer lugar, sobre todo desde la Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada, que es la que optó porque todos sus grados se incorporasen esta asignatura, se hizo un análisis de intentar buscar profesorado de todos estos ámbitos en la universidad que estuviesen interesados. Se identificaron a todo ese profesorado que quería participar y luego se habló con los departamentos. Y se intentó que hubiese una garantía por parte de los departamentos de que ese fuese el profesorado que finalmente impartiese la asignatura. Y eso se ha conseguido. Este primer año participan los profesores y profesoras que quieren participar y que además son especialistas en estos temas, ¿vale? Y un último problema, la actitud, y lo tengo que decir por mucho que me pese un poco, la actitud de una parte del alumnado, ¿vale? Luego lo digo. Venga. Pues muchísimas gracias, Isabel. Perdona por cortarte, pero como la segunda pregunta va un poco por ahí, por el otro lado de la asignatura, ¿no? Cómo la están viviendo, cómo la está viviendo el estudiantado, pues podemos profundizar. Muchísimas gracias. Bueno, y tenemos también a dos personas más en la mesa. Tenemos a Irina y a Patricia, que voy a presentar muy, muy brevemente. Irina Ribón es PTGAS laboral en la Universidad Complutense de Madrid. En esta universidad trabaja en la delegación del rector para las políticas sociales en la unidad de diversidad e inclusión, donde realiza todas las tareas administrativas de la Oficina de Aprendizaje Servicio de la Universidad Complutense. Además, Irina es presidenta de la Asociación Comunicados, que tiene como objetivo conseguir la accesibilidad plena y real de las personas sordas. También es miembro de la Junta Directiva de la Deaf Champions League, que es algo equiparable a la UEFA y que tiene como objetivo difundir el fútbol a escala europea para fomentar la inclusión de futbolistas sordos en todos los niveles. Y junto a ella está Patricia Biesa, que tiene un grado en Ciencias Políticas y un máster en Estudios sobre Nacionalismo e Identidades Nacionales. Es experta en memoria democrática y ahora mismo está cursando el doctorado también en Ciencia Política en la facultad de algunas de las personas que estamos aquí. Está también realizando una beca de especialización en el ámbito de aprendizaje-servicio desde septiembre de 2024, en la delegación también del rector para las políticas sociales, y entre las dos, pues ellas se van a gestionar el tiempo y las respuestas para dar respuesta a la pregunta que les queríamos hacer. Y es precisamente sobre el papel de esta herramienta, que es una herramienta que creemos pues, con mucho potencial, aunque queremos conocer su valoración del aprendizaje-servicio, ¿no? Creemos que es una herramienta muy poderosa para el profesorado, para romper las barreras precisamente de lo que hablábamos en la mesa anterior, ¿no? Las barreras entre la ciencia y la sociedad, la ciencia y la ciudadanía, ¿no? Y que es la base para hacer ciencia ciudadana. Esa ciencia en la que la sociedad no solo recibe la información, sino que es parte de las experiencias de investigación y de docencia. Y por aquí va la pregunta que os queríamos plantear, ¿no? Si creéis que esta aproximación está siendo utilizada en los proyectos con una transferencia bidireccional, o aún cuesta mucho asumir y
y aceptar este enfoque, ¿no? Y qué elementos pueden ayudar a que la sociedad no sea un elemento pasivo, sino un actor protagonista, activo y además interesada, ¿no? En este campo de trabajo dentro de la universidad y especialmente para la gente con menos acceso a la universidad, ¿no? Que pueda estar más atravesada por diferentes violencias o situaciones de desigualdad, ¿no? Pues nada, adelante. eh, Gracias, Nacho. ¿Se me escucha bien, no? Vale. Como bien dice, gestiono el APS, la oficina. Y bueno, no sé si todo el mundo tiene conocimiento de lo que es el APS, así que bueno, me he preparado una redacción para que no me ande por las ramas. Y bueno, empiezo a contar de lo que es, ¿vale? A ver, la oficina de aprendizaje y servicio está integrada dentro de la delegación del rector para las políticas sociales. Está situada en el distrito de estudiantes de Ciudad Universitaria. La oficina está integrada por el director de la oficina que no ha podido venir, pido disculpas también, y luego estamos yo y mi compañera. El origen de APS-UCM se remonta a proyectos pioneros que buscaban fomentar la responsabilidad social y el compromiso cívico de los estudiantes. El aprendizaje de servicio parte de la tradición teórico-práctica de John Dewey, centrada en la participación activa del alumnado en el aprendizaje, combinándose con los proyectos de intervención social comunitaria. Es una metodología de aprendizaje que surge en los Estados Unidos de América, centrada en los niveles de educación obligatoria como servicios comunitarios. Alrededor del año 1960-1970 comenzó la teorización sobre el concepto y en 1990 se desarrolló legislativamente. Posteriormente, proliferaron asociaciones y estudios científicos que destacaban los beneficios de esta metodología y con el tiempo se globalizó. El APS consiste en una metodología educativa que combina el aprendizaje académico con la realización de un servicio solidario en la comunidad. La oficina APS fue creada en 2020, forma parte de la delegación del rector y dentro de la estructura de vicerrectorado de calidad, con el objetivo de dar soporte a los proyectos de aprendizaje y servicio que se realizan en la universidad. Estas iniciativas son proyectos prácticos que abordan necesidades reales en áreas como la salud, educación, el medio ambiente y la inclusión social. Estudiantes y personal universitario colaboran en iniciativas que tienen un impacto muy positivo en la comunidad y en las organizaciones e instituciones con las que ha colaborado, como asociaciones, ayuntamientos, institutos y escuelas. Promoviendo la inclusión y el desarrollo social, al aplicar lo aprendido en sus estudios, los estudiantes mejoran sus habilidades y se sienten responsables de contribuir a la sociedad. Cada año, la Oficina de Aprendizaje y Servicio publicamos convocatorias de financiación para proyectos APS. Inicialmente, estas convocatorias se publicaban por curso académico. Actualmente lo hacemos por año. Actualmente estamos a la espera de la publicación de la convocatoria 2026, ya que se encuentra en revisión y próximamente saldrá publicada. Estas convocatorias establecen un proceso competitivo y objetivo para proyectos en las áreas de docencia, investigación en desarrollo sostenible, innovación y transferencia de tecnología y conocimiento, como mencionado anteriormente, desarrollados por miembros de la comunidad universitaria. Para poder participar, los proyectos deben alinearse con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Los proyectos aceptados en la convocatoria se desarrollan mediante la organización de actividades como talleres, asesoramiento, campañas de sensibilización, presentando los resultados con una memoria final que nos hacen llegar a la oficina para su revisión y aceptación por parte de la dirección de la oficina APS. Estas memorias, una vez cuentan con la aprobación de la dirección, y con el objetivo de enriquecer el estudio y la investigación con las colecciones de publicaciones académicas de la UCM, la persona responsable del proyecto incorpora dicha memoria al repositorio de acta complutense de la Biblioteca Universitaria. La Oficina de Aprendizaje y Servicio valida y formaliza el impacto de los proyectos, otorgando reconocimiento oficial al trabajo de todos los participantes mediante la emisión de certificados por los proyectos finalizados. Por otro lado, decir también que muchos de estos proyectos se presentan en las jornadas que organizamos desde la oficina APS al final del año para compartir experiencias y generar mayor impacto.
Una novedad que hemos introducido este año es la realización de vídeos en forma de entrevistas con los proyectos que han sido atestados en la actual convocatoria 2025. En años anteriores se elaboraba una memoria visual de los proyectos en formato PDF con fotos y datos básicos. Y por último, en algo estamos todos de acuerdo, lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciéndolo. Y ahora voy a pasar a mi compañera para que dé su versión. Bueno, muchas gracias a mi compañera Irina, que ha hecho una pequeña exposición, digamos, más teórica de lo que vendría siendo el APS y de cómo desde la oficina de la Complu pues lo gestionamos. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser aproximarme un poco dentro de los 54 proyectos que tenemos de APS. Voy a mencionar simplemente 3, como podría haber mencionado otros, pero bueno, me parece que estos son relevantes y ahí yo creo que podremos tratar como estos 3 conceptos que nos ha planteado para discutir un poco sobre el tema de la bidireccionalidad, la agencia de la sociedad civil y este acceso, ¿no? de las personas que no tienen tanto contacto con el mundo universitario. Entonces, el primero de ellos se llama Serigrafía Ambulante de Aluche, de la Facultad de Bellas Artes, y este es un proyecto en el que, digamos, que sacan la máquina, digamos, de estampación de serigrafía a lo que viene siendo al barrio, a la calle, y lo que hacen es, pues, digamos, los estudiantes diseñan serigrafías, la estampación se realiza durante, pues, talleres o también se da apoyo durante manifestaciones en que los, digamos, vecinos, pues, van ahí a manifestar, digamos, a expresar sus reivindicaciones, como pueden ser manifestaciones por Palestina, feministas, por la universidad pública, sanidad pública. Y bueno, yo estuve trabajando con Ariel en el tema de memoria democrática, que es un poco mi tema de nicho. Y nada, mencionar que una de las grandes reivindicaciones de esta asociación, de la Asociación de Vecinos de la Lucha de la ABA, es el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros, que se ubica en el antiguo hospital de la cárcel de Carabanchel, una cárcel de presos políticos, que bueno, los vecinos del barrio reclaman que se convierta en un centro de memoria. Y de esta forma podemos ver un poco como esa transferencia, digamos, de conocimiento, de experiencias memoriales, que yo creo que a priori en los proyectos APS, digamos, no se establece como algo a priori, pero que es algo que en el desarrollo del proyecto sí que se da. Es decir, el alumnado, como he comentado, pues saca un poco lo que vendría siendo pues esa actividad artística a la calle y también recibe de las vecinas como esa transmisión del conocimiento, de las experiencias memoriales, que lo que hace es que también los alumnos pues le den como otro sentido al barrio, ¿no? Que también es una forma, de alguna forma, de historia pública, de generar arraigo en personas, digamos, de la universidad, que muchas pues son de otras partes del estado o de fuera de España, y que de alguna forma como que se vinculan y se comprometen con la comunidad, ¿no? Y yo creo que esto es algo relevante porque al final vivimos en un sistema político en que nos individualiza completamente y esa forma de individualizar y atomizar también es una forma de quitarnos la agencia política, ¿no? Y yo creo que estas iniciativas, yo creo que al generar comunidad también generan un pensamiento crítico, ¿no? Y luego por hablar de algún caso que es, ya voy terminando rápidamente, por hablar de algún caso que es lo que entenderíamos más como ciencia como tal, aunque yo creo que también hay parte, como comenté, de historia pública que también es relativa a la ciencia ciudadana. Quería comentar por encima un par de proyectos. Uno es Micromundo, de la Facultad de Farmacia, que es un proyecto, la verdad, bestial, pero porque es que tiene una magnitud enorme. O sea, al año 500 estudiantes de centros de secundaria y de bachillerato participan de, digamos, el descubrimiento de nuevos microorganismos que puedan tener bioactividad antibiótica, lo quería decir bien porque yo soy de política, así como que no. Entonces, lo que hacen de alguna forma son los estudiantes de universidad, pues van a los centros y, por una parte, enseñan parte del método científico, intentan descubrir las vocaciones científicas en estos y estas estudiantes y también, pues eso, de alguna forma, descubrir nuevos microorganismos, ¿no? Y bueno, es algo que me parece bastante relevante porque además solamente en España participan 31 universidades e institutos de investigación. Y luego quería comentar otro proyecto que se llama Lagunas de Horna, un lugar de encuentro entre la Universidad y la Ciudadanía de Getafe, dirigido en el curso 23-24 por un profe de biología de la Complu, que lo que pretende de alguna forma es profundizar las características ecológicas de Lagunas de Horna, un humedal de Getafe. Y lo que me parece interesante de este proyecto es que de alguna forma se plasman los dos componentes del aprendizaje-servicio. O sea, el concepto sería que de alguna forma los estudiantes aprendan
mediante la realización de algo, un servicio que como comento ahora, no debería ser en principio unidireccional, porque unidireccional de alguna forma sería más bien un voluntariado, ¿no? La idea de la PS es que sea algo pues más colaborativo. Entonces, por una parte, los estudiantes aprenden un contenido, digamos, curricular, pero luego también las competencias transversales. Y dentro de todo esto, lo que hacen es abrir un espacio que tú puedes tener este espacio de alguna forma en tu municipio y saber que está ahí, pero una vez tienes el conocimiento de cuáles son las características, digamos, específicas ecológicas, de cuál es la riqueza que se ubica ahí, ¿no? De alguna forma, eh, eso también como que te hace generar un sentido diferente, atribuirle como un sentido diferente a un espacio público, a un espacio común y también abrirlo, ¿no? Y ya para terminar, simplemente comentar que yo creo que la PS, más que de alguna forma traer a gente, digamos, que no cursa, que no está en el mundo, la comunidad universitaria, a la universidad, que eso también lo hace a través de pues, las jornadas que hemos organizado nosotras, bueno, en la oficina, o también en los actos de cierre del proyecto, que es una especie de actos, digamos, que intenta reconocer un poco, ¿no? Como el esfuerzo plasmado ahí, lo que intenta sacar la universidad a la calle, ¿no? O sea, en centros cerrados como pueden ser los centros de secundaria u otro tipo de espacios que es más difícil de alguna forma que esta gente, digamos, vaya a la universidad a que simplemente pues sea la universidad quien salga. Entonces sí que eso, luego podemos seguir. Perfecto, sí, luego seguimos porque también nos gustaría saber pues algunas de las principales dificultades que encuentran estos proyectos que por cierto son interesantísimos, que pena no tener mucho más tiempo para que nos contéis más y en más profundidad. Pero bueno, ahora volvemos a César otra vez porque bueno, nos habíamos quedado en esa explicación de esta iniciativa que es tan potente y tan interesante, pero que veíamos que no había alcanzado todavía a tener una vida propia, ¿no? Creo que eran las palabras exactas que planteabas y por ahí iba alguna de nuestras inquietudes, ¿no? Precisamente también conociendo tu especialización académica, ¿no? Y en relación a la teoría de sistemas, ¿no? Que plantea que lo normal es que un sistema adquiera vida propia y se autoorganice y entendiendo que la iniciativa, el espacio agroecológico se puede entender como un sistema un socioecosistema, pues la pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Si había adquirido desarrollo propio, si es así, pues cuáles son las claves, si no es así, pues también cuáles son las claves para que esto no haya sucedido y cuál es el papel de la comunidad al completo. Antes es verdad que quizás te has centrado lógicamente más en el papel de los profesores, pero sabemos que nuestra comunidad académica es bien diversa y que, por ejemplo, el estudiantado juega un papel fundamental, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo se ha involucrado esta comunidad? Bueno, vamos a ver, lo primero, felicitaros por vuestras respectivas iniciativas en las cuales me reflejo muy bien por dos razones. Una, porque una de las asignaturas que yo imparto, que se llama Sistemas Ambientales, por lo que dice de autoorganización, precisamente la imparto con metodología de aprendizaje-servicio. Y este año la Universidad Autónoma ha montado una unidad, ¿no? De una oficina de aprendizaje-servicio, y si hay algo que a mí me ha producido orgullo en mi carrera, eh, digamos, como docente, ha sido que en lo primero, la primera convocatoria de premios de aprendizaje-servicio, pues a mí me ha tocado el segundo premio también, no a mí, a la asignatura, ¿no? Que bueno, es verdad que yo la he gestionado desde hace ya bastantes años y que eso creo que es un reconocimiento por parte de la propia universidad de lo que hacemos las personas que nos hemos metido en este charco. Y lo digo porque yo lo he hecho, lo he puesto en varias asignaturas y cuando, por ejemplo, yo he dejado alguna asignatura porque me iba como director de sostenibilidad, inmediatamente lo que han hecho esos profesores es eliminar la metodología de aprendizaje-servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que es compleja, requiere una implicación muy potente del profesorado y a mí me parecería, idealmente, que precisamente la idea de introducir asignaturas en en todos los grados, que como dice el Real Decreto, que traen las competencias de sostenibilidad, para mí lo ideal sería que hubiera una asignatura de aprendizaje-servicio que incorporase todos los conocimientos o los conocimientos básicos de compromiso social y sostenibilidad y que fuese muy aplicada al campo de estudio.
Por tanto, debería de estar muy, muy vinculada a los propios profesores de ese grado. Eso es lo complicado. Y eso, por eso digo que a partir de este proyecto, la idea nuestra sería generar un curso y un grupo de profesores y profesoras de innovación docente que, que se formasen en todas los campos del conocimiento, porque evidentemente los de políticas lo lleváis de sí. Algunos de ecología los llevamos también por nosotros, pero muchas veces el de físicas dice, ¿y qué tengo yo que ver con esto? ¿No? Aquí estamos en física, lo digo. Bueno, pues sí, claro que tienes que ver, ¿no? Evidentemente la tecnología tiene una intencionalidad. Lo que tú investigues tiene una intencionalidad y pues... Entonces quería decir eso porque creo que aquí esta mesa tenemos ahí una comunalidad de lo que estamos planteando bastante potente. O sea, algo que se haga en el campus, algo que se haga con los profesores, el aprendizaje de servicio que saca a los estudiantes, en mi caso, a las comunidades rurales, ¿no? Ahora que está esto que ha pasado este verano de los incendios, bueno, llevan muchísimos años trabajando para reavivar esas comunidades locales y ¿cómo quieres que vaya la gente joven? Los estudiantes a vivir, los post-estudiantes que han estudiado un grado y que el imaginario colectivo le ha dicho que tú estudias para no tener que irte a vivir donde vivía tu abuelo, al medio rural, ni ser ganadero o ganadera. Tal. Bueno, pues nos hemos ido con los ganaderos, ganaderas, agricultores, agricultoras, etcétera, agroecológicos de manera genérica, para que los conozcan y quieran y entiendan cuáles son las dificultades, pero también el beneficio de volver al mundo rural, que es el volver a la naturaleza, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto es la punta clave. Vuelvo a la pregunta que tú me has hecho. ¿Qué pasa en la Universidad Autónoma, que es la que yo conozco? Bueno, nosotros hicimos un intento bastante potente, incluso, bueno, yo veo aquí a una persona que participó en ese proyecto por llevar el trabajo del campus a la comunidad estudiantil. Lo primero que tienes que superar para eso es la barrera que está poniendo la política universitaria al movimiento estudiantil, a la autoorganización de los estudiantes, ¿vale? Eso es una barrera con la que nosotros nos encontramos brutal. O sea, nosotros hicimos talleres de participación donde vinieron un montón de estudiantes para poner en marcha un sistema de huertos en la Universidad Autónoma, en ese espacio agroecológico, en el cual además se involucró, aquí lo tenemos detrás, cierta parte de la Facultad de Derecho, ¿no? Para poner en marcha un sistema, una normativa, un reglamento, una manera de organizarnos para que no nos dijeran que no, que es lo primero que nos dijeron, fue no se puede hacer esto porque esto al final aquí vienen todos los hippies de la universidad a montar un chiringuito aquí que se nos va de las manos y que luego lo dejan todo fatal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco un miedo que yo me encontré en las autoridades de la universidad, es vamos a cortar todo lo que sea autoorganización del estudiantado. Os doy una esperanza y es que yo creo que eso le costó al equipo rectoral, le costó que ganara el voto en blanco en la primera elección que hubo reciente, ¿vale? Quiere decirse que se presentaba, el mismo grupo rectoral se presentaban solicos, no tenían competencia. Como sabéis, ganó el voto en blanco. Por supuesto, yo voté en blanco, lo digo casi de claro, pero sobre todo votaron en blanco cientos de estudiantes que nunca votan en estas votaciones, vinieron muchísimos a votar. Entonces, eso rompió un poco esta dinámica. Creo que ahora están por lo menos mucho más abiertos desde arriba a que haya esa participación y yo creo que es el momento en el que se pueda retomar eso. Es verdad, y también os lo digo, que los que estábamos allí promoviendo esto estábamos todos fuera. A mí porque me cesaron y David porque se fue. Evidentemente son demostraciones de que allí la cosa iba regular, ¿no? Que no. Entonces hay veces que yo no me hubiera ido, lo digo así de claro, yo me fui porque se empeñaron en que yo le había colado como ya demasiado coles, ¿no? Un sistema de compostaje comunitario, un proceso de interiorización en los pliegos de condiciones de menús ecológicos en las facultades, el tema del espacio agroecológico y, por supuesto,
el tema de poder ponernos en marcha huertos en la Universidad Autónoma con un sistema como de préstamo de la tierra para que comunitariamente se hicieran grupos de gente que podían ser perfectamente estudiantes con profesores y PAS, veterás, que sería lo ideal, que empezáramos a convivir, ¿no? Porque precisamente lo que ha dicho aquí hace un momento David es fundamental. Tenemos que ir de la mano. O sea, no puede ser que PDI piense que PTGAS es una especie de gente que está para su, no sé, a su servicio, que lo están, porque lo hacen y lo hacen muy bien, porque son técnicos para eso, pero además es que proponen muchas cosas, porque llevan muchos años. Yo he estado 3 años ahí, pero hay gente que lleva muchos años y que sabe mucho más que tú de lo que es toda la gestión y que son los que al final van a conseguir que los pliegos de condiciones de jardinería metan el compostaje o de que funcione un sistema de préstamos y vigilancia autoorganizada para que haya huertos en la universidad, ¿no? También les hemos colado ahí la ganadería. No sé si sabéis que tenemos ahí sistemáticamente unos rebaños de ovejas y de cabras. Por ejemplo, ahora mismo, el fin de semana pasado, nos fuimos con el rebaño de cabras de Javier de los Nidos, que estaba allí 2 meses, son los que estuvieron en la fiesta de la transhumancia, ¿no? Además, con un grupo de estudiantes que han hecho un curso de ganadería extensiva y pastoreo. Quiero decir que todo esto, o sea, tiene que haber una colaboración fuerte. Los profesores tenemos que estar ahí para proponer cosas que luego te devuelven multiplicado por 1000 los estudiantes, pero sobre todo para darles a ellos la capacidad de que se autoorganicen, que la tienen. Y que yo creo que han estado, tanto los profesores como los estudiantes, hemos estado durmiendo un sueño ahí durante una década por lo menos, en lo que parece que la universidad estaba un poco en un sopor ahí de, no sé si de desmotivación, porque es que no, esto es desmotivante lo que está pasando en la sociedad, pero es que ahora mismo o nos ponemos las pilas o con lo que está ocurriendo, tanto a nivel político local como en el mundo, o nos ponemos las pilas como sociedad y por supuesto en la universidad, como se supone que el buque de insignia que tira ideológicamente de la sociedad, pues o nos ponemos las pilas o al final lo que va a pasar es lo que sí que está pasando, que es que las corporaciones, como bien habéis comentado, creo que ha sido Luis, además, el que ha hecho un pequeño extracto de todo, esas corporaciones se van metiendo la formación eh, oficial, en las titulaciones propias y en cómo funciona todo. Y al final cada uno a su especialidad y a trabajar para las multinacionales, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que pelear para que no ocurra, creo. Pues muchísimas gracias, César, y además te agradezco especialmente ese lugar tan personal desde el que lo has contado, tan honesto y tan abierto. Y bueno, no puedo reprimirme el comentario de que esos goles que metiste eran buenos goles, pero nada que pueda parecer antisistema, ni en un lenguaje diferente al que la ciencia nos está llamando a actuar, que es algo que también me conecta un poco con algo que ha dicho Isabel, que se ha quedado haciendo mucho ruido en mi cabeza, y es esa reticencia por el adoctrinamiento, ¿no? Parece que renunciamos a nuestro propio conocimiento. En realidad, esa asignatura es el resultado de conocimiento científico que se genera en tu universidad, en la tuya, en la nuestra, pero parece que ponerlo en práctica es, no sé, ir contra el sentido común o contra el decoro, no sé muy bien sobre qué, ¿no? Y yo creo que nos autosaboteamos, ¿no? Cuando asumimos o cuando planteamos ese tipo de discursos, y por ahí va un poco la segunda parte, ¿no? Te quitaba el micro cuando empezabas a hablar del estudiantado para dejarlo para esta parte, ¿no? Y es lo que queríamos preguntarte, cómo pues esa otra forma de aproximarnos a esta asignatura, ¿no? Parece que hay estudios que nos dicen que en general hay un porcentaje muy alto en el que la sociedad española, cerca del 90%, considera que el cambio climático, o mejor dicho, la emergencia climática es un problema, ¿no? Y probablemente una parte importante de este alumnado, no sé si todavía tenéis el recorrido suficiente como para poder haber hecho una valoración de esta asignatura de sostenibilidad y compromiso social, pues tengan ya muchos datos, mucha información que han ido adquiriendo a lo largo de sus estudios en educación básica, bachillerato, etcétera, y además ahora
en la asignatura, ¿no? Y el riesgo, o sea, y la pregunta es cómo lidiar en una asignatura como esta con el riesgo de caer en el derrotismo, la desesperación o directamente en el hastío o la desmotivación, ¿no? Es decir, cómo lograr movilizar un equilibrio entre la esperanza y la desesperanza, y cómo habéis encarado este riesgo, ¿no? Para que la asignatura sea motivadora y provoque cambios, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Pues a ver, me quedé en la anterior intervención hablando sobre algunos problemas relacionados con la actitud de algunos estudiantes, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo imparto la asignatura en el segundo cuatrimestre, por tanto todavía no tengo la experiencia con el grupo directamente, pero sí el resto de compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estudiantes que dependiendo del tema del que se trate en clase, se levantan y se van, o estudiantes que dejan de venir. O estudiantes, en esta asignatura les interpelamos muchas veces, les preguntamos muchas veces por muchas cosas, ¿no? Su opinión, sus emociones sobre temas diferentes. Entonces, en alguna de estas actividades de Book Club, donde al final se genera esta lluvia de ideas o de palabras clave, pues aparecen expresiones como esto con Franco no pasaba, viva Vox, perro Sánchez y cosas parecidas, ¿vale? Entonces, esto es lo que hay, es que así es como ahora mismo estamos funcionando en la política, como decían, local y mundial, ¿no? Esta polarización tan grande, esta idea de sustentar todo sobre opiniones que uno escucha o que lee en un tuit o que le llega de la manera que sea, sin pensar en que lo que hay que tener en cuenta es el conocimiento científico y sobre ello tú sustentas, ¿no? tus opiniones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, esto es una de las cosas que tenemos más clara. Esta asignatura no puede ser considerada ni una María de esto se va a aprobar como de manera muy fácil, ni puede generar un rechazo. Entonces, para ello que pensamos que los estudiantes, como decía antes, tienen que entender por qué esta asignatura está en su plan de estudios. Entonces, el primer tema lo centramos casi todo en eso, en hacerlos entender por qué es necesaria esta asignatura en general y por qué es necesario en su plan de estudios. Entonces les explicamos primero que hay competencias que son obligatorias y que tenemos que incorporarla en esos planes de estudio. Nos lo dice un Real Decreto, nos lo dicen las competencias del Club de Sostenibilidad, nos lo dicen muchos sellos internacionales que tienen muchos de nuestros grados, que hablan de ese tipo de competencias que tienen que estar incluidas. Entonces tenemos que tenerlas, ¿no? en nuestro plan de estudio. También le queremos hacer entender que esas competencias va a ser muy importante para mejorar su grado de empleabilidad. Cada vez hay más empresas, más organizaciones, más instituciones que buscan profesionales que tengan estas competencias, que sepan trabajar de manera transversal, que aborden los problemas desde múltiples ángulos, porque así son los problemas a los que se enfrenta la humanidad ahora mismo. Entonces, ellos tienen que sentirse protagonistas y ser conscientes que vamos a necesitar de ellos y de ellas en el futuro para ayudarnos a resolver los problemas que ahora mismo enfrentamos. Entonces, tenemos que conseguir que ellos entiendan eso, que es muy importante, que ellos conozcan los problemas que existen y que se sientan útiles. ¿Qué hemos pensado para engancharles? Aparte, como os decía antes, de interpelarles muchas veces a lo largo de todos los temas, para que se expresen, para que den opiniones, para que debatan, para que hagan escucha activa, que escuchen a otros, que esperen a que acaben, que escuchen sus argumentos, que sean capaces de rebatirles, pero con argumentos de manera educada. Bueno, todo eso se trabaja de manera transversal. ¿Pero qué es lo que hemos pensado? Bueno, pues que un aprendizaje basado en retos es la manera de que ellos se sientan protagonistas. Entonces, una parte muy importante de la evaluación, el 40%, es un trabajo en grupo, 4 o 5 estudiantes, y van a trabajar sobre un reto concreto relacionado con su grado. Ahí sí, les ofrecemos en cada grado una batería de retos donde ellos tienen que trabajar y dar una solución, dar soluciones, ¿vale? Tienen que hacer un mapa conceptual muy sencillo al principio cuando eligen el reto y justificar el interés de ese reto y luego ya llevar a cabo un estudio científico sobre, bueno, qué sé sobre este tema, qué necesito saber
para poder alcanzar una solución, o una solución es una propuesta que tienen que presentar. Entonces, que vean la viabilidad de esa propuesta que hacen, que vean su relación con la sostenibilidad, que identifiquen los actores que van a necesitar que participen para poder alcanzar ese reto. Luego lo tienen que exponer a través de un póster en una sesión como de congreso, se votan entre los propios estudiantes al mejor trabajo y luego se va a hacer un concurso final entre todos los grados. Ideas de retos, por ejemplo, pues para desarrollar muchos equipamiento médico se necesita el uso de materiales o minerales raros. La extracción de esos minerales raros implica un coste ambiental. Bueno, pues tú, ¿qué puedes hacer como ingeniero biomédico para poder, ¿no?, abordar eso que tú necesitas para poder desarrollar ese equipamiento científico, pero sin olvidarte de que conseguir esos minerales significa que estás destruyendo hábitat o estás contaminando ríos, ¿no? O la brecha digital en el mundo rural para los ingenieros de telecomunicaciones. O el acceso a la vivienda y el diseño de nuestras ciudades para los arquitectos. O cómo asegurar la conservación de especies que tienen o generan, ¿no?, un rechazo social o económico, como puede ser la conservación del oso o el lobo en nuestro país, ¿vale? Entonces, los estudiantes están trabajando en esos retos, tenemos grupos que lo están entendiendo perfectamente, que se están implicando muchísimo, en algunos casos de manera mayoritaria, como puede ser el grado en biología, en otros grados, con estos grupos de estudiantes que, bueno, pues hay que rescatarles, pero que hay otro gran grupo de estudiantes que están entendiendo cuál es su papel y están trabajando muy bien. Eso es lo que te puedo decir, o lo que os puedo decir. Pues perfecto, muchísimas gracias. Y qué importante eso de lo que hablábamos al principio, que era la imaginación política, en este caso la imaginación a la hora de pensar esos retos, ¿no? Importantísimos. Pues muchísimas gracias, Isabel, y vamos con la última intervención de esta primera ronda de preguntas así más cerradas, con Irina y con Patricia. Y bueno, ya lo adelantaba, ¿no?, al final de vuestra intervención anterior, que nos interesaba mucho, y además César ha cerrado o ha planteado también su intervención, todo el trabajo, todo el esfuerzo que hay detrás y cómo en cuanto te desvinculaste de ese espacio, de esa asignatura, cayó, ¿no?, esa propuesta metodológica de aprendizaje-servicio, ¿no? Y ahí os queríamos plantear pues cuáles son las dificultades que encuentra el profesorado para hacer este tipo de proyectos, ¿no?, de aprendizaje-servicio, y qué medidas recomendáis para que, o pensáis o proponéis para que el personal docente e investigador se anime a participar más, ¿no?, a involucrarse más en este tipo de proyectos, y cuál es la vía de entrada, ¿no?, que creéis que puede ser más apta para trabajar con la ciudadanía, con la sociedad. Vale, sobre esto, bueno, creo que hay aquí una profa, Irene, que igual luego nos puedes aportar algo sobre tu experiencia como directora en proyectos APS. Lo que os puedo contar desde la perspectiva más de la gestión, bueno, me da la impresión de que tiene que haber algo que, además de que motive muchísimo al profesor, que además de que tengan los objetivos de lo que viene siendo el proyecto muy, muy claros, que sepan ellos por dónde empezar, ¿no? Porque la cosa del aprendizaje-servicio es la idea de la colaboración de la universidad, pues con alguna asociación, con alguna residencia de mayores, con algún centro escolar, entonces como saber un poco por dónde empezar. Lo que le diríamos a una profesora que quisiera empezar en APS es que si viene a la oficina, que le vamos a intentar de alguna forma asesorar y decirle más o menos cómo se podría presentar a la convocatoria y demás, pero yo creo que es la persona la que también, yo creo que hacéis un esfuerzo tremendo, en plan sacando tiempo de donde no lo tenéis, sobre todo, pero yo creo que tiene que haber también como una vinculación, no sé si decir como identitaria, pero un arraigo, o sea, una motivación muy fuerte, que sea algo que también realice un poco a la persona. Y yo quería mencionar una cuestión sobre lo que habíamos comentado antes de la universidad, ¿no? Y de cómo las personas que hemos estudiado o que seguimos estudiando en la universidad también tenemos algo que aportar, ¿no? Y somos la huella de carbono buena de la universidad. Entonces, yo quería hablar un poco de la cuestión de que yo, por ejemplo, soy de Aragón, y si no decía que si es que soy de Aragón aquí es como que le falta algo, ¿no?
pero que yo creo que a veces eso, cuando se habla de las poblaciones rurales o tal, hay unos estereotipos como y un desconocimiento, y lo que creo es que la gente que no somos de Madrid, pero que estamos en Madrid y tal, por ejemplo, a través de proyectos de aprendizaje-servicio, el intentar vertebrar el territorio como ciudadanos, de alguna forma, yo creo que eso es algo importante. Y, y bueno, no sé, sobre la vía de entrada un poco de las personas, digamos, eso, de fuera de la comunidad universitaria y tal, a la PS, y yo creo que es un poco dentro de las formas, digamos, de militancia, de participación política y social que hay, darle un poco de valorización, yo creo, al ámbito de lo local, tanto pues eso, en ámbitos rurales como en ámbitos del barrio y tal, y yo creo que eso es una buena forma de articular el territorio, evidentemente limitada, pero y luego también como pequeñas críticas, y ya le paso el micro a si quiere intervenir, que me parece que a veces el concepto de gobernanza como que nos lleva a una especie de, como de redes de interacción institucional, ¿no? Que puede ser una forma de articular propuestas políticas, pero yo creo que a veces tenemos que hablar de políticas públicas. Es decir, para que haya unas políticas públicas tiene que haber una voluntad. Entonces yo creo que a veces hay que señalar quién está haciendo y quién no está haciendo las cosas. Hoy en el país la editorial va sobre la no financiación de la Comunidad de Madrid a la Complutense y a cómo está la Complutense. Entonces yo creo que a veces hay, o sea, como que comprendo que los teóricos políticos tenéis una terminología muy extensa, pero a veces como que yo creo que hay que poner la agencia sobre quién la tiene. De hecho, creo que era Nike quien decía que una definición de política pública también se puede plantear a partir de la no intervención, ¿no? No hacer también es una forma de hacer política pública. No sé si Irina quiere complementar algo de lo que ha planteado Patricia, y después le vamos a pasar también el micro a César, que yo creo que a raíz de mi pregunta alguna idea quería aportar para complementar. También lo que hace falta es formación, porque como dice Patricia, hay muchos que no saben cómo empezar una PES, pero no es solo eso, también es implicación, falta de tiempo y sobre todo empatía. Porque si tú estás preocupado por algún problema social o cualquiera, no basta con decir, ah, pues qué pena, me gustaría hacer esto, no. Si te gusta hacerlo, hazlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es solo que la gente yo creo que habla demasiado. Yo como persona activista, que ya me conocen, estoy en un movimiento asociativo y es verdad que todo requiere mucho tiempo, implicarse mucho, abandonar muchas cosas que la familia, el ocio, eh, todo eso. Entonces yo creo que todos los profesores no lo ven igual. Me decir, si yo me tengo que gastar mi tiempo con mi familia, no sé qué. Es que el APS es eso, se necesita tiempo, que son horas extras, no es solo enseñar, sino también fuera de tu trabajo. Y yo creo que a lo mejor si no se implica, no hay empatía, esto no funciona. De verdad. Vaya, sí. Muy de acuerdo, totalmente. De acuerdo con Irina, con Patricia. Solo quería decir, estoy muy de acuerdo como, digamos, alguien que lleva el aprendizaje-servicio en las venas, porque llevo muchos años. O sea, empecé a practicarlo, a meterme en la metodología antes de saber cómo se llamaba. Pues ya estaba haciendo algo que iba hacia allá. Entonces, como tú dices, ya. Es que lo llevo de mí, hasta tal punto que en realidad la asignatura que sigo impartiendo, ¿no? De aprendizaje de servicio para biología es una asignatura de cuarto curso, que es una optativa, que siempre se llena hasta arriba, y vienen incluso gente que viene de bioquímica, ¿eh? Que vienen, no solamente viene la gente de los más activistas ambientales, sino que viene gente de bioquímica. De hecho, viene porque como cuando la matrícula, ya sabéis, es por orden de tal, como esa gente tiene muy alto, ¿no? Los expedientes, pues son casi los primeros que entran, ¿no? Y siempre hay un grupo importante, suele ser mujeres además, de bioquímica que vienen y que les gusta ese tipo de... Y es un trabajo completamente ambiental, ¿no? 100%. Pero sí que en esa asignatura en realidad solemos hacer como 5 grupos y son 5 aprendizajes servicios diferentes. Y luego en el otro también es otro aprendizaje servicio, que también serían otros 5. El que se cayó, el que ya no se hace, ¿no? Quiero decir, que es otra asignatura. Entonces, para mí eso es algo que tiene, no sé, como que es lo que me ha dado
sentido a mi docencia. Pero efectivamente, también hay que decir que esto no quiere decir que no entienda que, por ejemplo, si viene gente joven a la que no le va, como bien habéis dicho, a contar en el currículum la cantidad de horas que va a meter en esto, porque a mí no me ha contado. Esto lo tengo clarísimo. A mí no me ha contado. He perdido muchas oportunidades de tener muchas estrellitas en el currículum. A pesar de que tenga un A+ en el Docentia, ¿no? O que tenga la máxima titulación de la autónoma, que es en docencia, ¿no? En partición de docencia, que es el título de mentoría universitaria. Vale, pero todo eso ha sido un montón de horas. ¿Beneficio en mi currículum? Poquísimo. ¿Beneficio a nivel personal? A lo bestia, ¿no? Lo tienes que tener claro, que va por encima de tu experiencia y tu beneficio, y beneficio personal, que no solamente es por mi persona, de que dices tienes un punto activista y un gen activista, sino de cómo te lo devuelve tu estudiantado, ¿no? De cómo te devuelven y de cómo se pasa el grado y siguen tratando de colaborar. Incluso hay estudiantes que colaboran todos los años con la asignatura y llevan 5 años fuera de la asignatura. Y me llaman, oye, mira, que sé un sitio, conozco un colectivo, ¿te parece que lo podemos trabajar con ese colectivo? Pues claro, evidentemente el trabajo potente, ¿no? de estas asignaturas y de este tipo que por eso digo que sería ideal que pudiera ser en todos los grados, lo cual es muy difícil, porque claro, implica ese trabajo en el cual cada año tienes que volver a conocer, o si es el mismo colectivo, pues los estudiantes vuelven a conocer, vuelven a trabajar, tú tienes que trabajar todo el proceso, tienes que hacer una manera de que se acerquen desde la universidad a ellos, no sé, de maneras diferentes. Casi siempre hay grupos que incluso emplean su tiempo fuera, más allá de la asignatura, para ir a conocer a los colectivos, ¿no? Y luego también tengo la suerte de que en ciencias ambientales y biología tenemos salidas de campo. Entonces estabas con todo el grupo de tu clase a hacer una salida de campo para hacer 5 salidas, en realidad. Son 5 salidas y cada salida tiene una PS. Entonces, toda la clase aprende de todo. Eso, para mí, la verdad que no me extraña que nos dieran el premio, porque es un esfuerzo brutal, es un esfuerzo muy grande, pero la satisfacción y la repercusión que tiene esto, ¿no? Es, claro, evidentemente, gente joven o gente que están pensando en un tema mucho más técnico, pues les va a costar. Tienes que encontrar a alguien que quiera, y eso es una labor, ¿verdad? De poquito a poco, grado por grado, y de pronto te encuentras a alguien que quiera hacerlo en un grado, pues tiene que haber alguien que le valore y que le dé todos los recursos posibles, porque si no, es muy difícil. Y el reconocimiento, pues yo qué sé, de alguna manera tiene que llegar, porque ese esfuerzo no se reconoce. Eso es muy grave, muy grave. No, se nos reconoce lo que investigamos y los papers que tenemos, ¿no? Pero no se nos reconoce todo este trabajo. Entonces, por eso cuesta, ¿no? Y la última cosa también, que yo he encontrado un truquito muy bueno, que es en mis proyectos. Por ejemplo, ahora tengo un proyecto de bioeconomía forestal de la Fundación Biodiversidad, meter siempre una partida para aprendizaje al servicio. Entonces, esto te ayuda, incluso con los mismos que están trabajando contigo, como yo trabajo en zonas rurales, en tu propio proyecto, que entren de una manera mucho más fácil, y tú puedes hacer actividades que además las puedes financiar. O sea, ese truco ya poco a poco ha venido con el tiempo, ¿no? Entonces metes una pequeña partida y entonces ya la cosa va mucho mejor, porque no hay dinero tampoco, prácticamente, para hacer el aprendizaje, este tipo de actividades. Yo creo que se pueden hacer, y que la gente lo que tiene que darse cuenta es el beneficio personal o egoístamente que tiene, y luego el beneficio que puede ver a su alrededor. Pues muchas gracias. Luego, precisamente, si nos da tiempo, si vamos a preguntar algunos truquitos, algunos tips para hacer una especie de catálogo, ¿no? De prácticas que puedan ser interesantes. Pero nos quedan 15 minutos. Yo sé que son horas ya duras. Alegra ver gente todavía en la sala a estas horas. Y yo creo que podemos abrir el debate, a ver si hay gente que quiere intervenir, alguien quiere participar. Y luego os plantearíamos esa pregunta final, ¿no? No sé si Rafaela sigue por aquí, pero esto que tú decías, justo ha salido, ¿no? Porque Coara a lo mejor se podría hacer eco de ese, que todo esto, si además pudiera servir para el currículum, pues sería fenomenal, ¿no? Estaría fantástico. Pero está claro que ahora mismo se da de bruces con ese productivismo
de nuestros sistemas de evaluación de la carrera investigadora, fundamentalmente. Bueno, no sé si alguien de las personas asistentes se anima a hacer alguna reflexión, pregunta, alguna intervención o alguna crítica, que también son muy, muy bienvenidas. Eh, sí, fenomenal. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra intervención. La verdad es que ha sido muy provechosa para mí. Bueno, yo realmente traigo más bien una reflexión y quiero básicamente saber vuestra opinión porque hace poco pude colaborar en un espacio de docencia de máster donde planteé una actividad a estudiantes del máster de psicología social que, bueno, por afinidad ya de por sí como que se presupone, ¿no? Se estereotipa una cierta involucración en cuestiones ecosociales y demás, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa al realizar esta actividad y darme cuenta de que realmente, así como en términos generales, se posicionan como un ciudadano consumidor. O sea, en cuestión de crisis ecológica, crisis ambiental, su posicionamiento es de consumismo, de yo soy un consumidor. Entonces, los problemas que plantean son desde ese foco y las soluciones que planteaban en esta actividad también iban encaminadas a ese foco, ¿no? Entonces, yo les planteé distintos niveles, un nivel más individual, uno más social y otro más institucional, para detectar la problemática y también buscar soluciones en grupo. Y básicamente todo se iba a la parte institucional, ¿no? Del consumo, del gobierno, poner más impuestos, de garantizar movilidad sostenible y demás, que son propuestas muy interesantes, ¿no? Pero a mí me desmotivó mucho viendo que estudiantes de psicología social apenas proponían cosas a nivel social. Y cuando les preguntaba por si tenían recursos y sabían asociaciones estudiantiles en políticas hasta la aldea, ¿no? Pero más de activismo, yo que sé, XR, Fridays for Future, nadie parecía conocerlos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista fue un poco desmotivante ver que no conocen estos mecanismos y el trabajo que estáis realizando vosotros en otras universidades, ¿no? No llega gente que probablemente puedan responder o puedan simpatizar con estas propuestas. Entonces, por ver también un poco vuestras perspectivas, tú has comentado el tema del adoctrinamiento, que eso desde luego que ya se sale del foco, ¿no? De psicología social. Pero, bueno, básicamente preguntaros por las barreras, las soluciones que vosotros habéis visto en vuestra práctica y en vuestra experiencia alrededor de esto, ¿no? Muchas gracias. Vamos a recoger algunas palabras y luego ya damos la palabra a la mesa. Gracias, Nacho. Bueno, yo tenía una pregunta sobre, sobre el programa de APS de la Complutense, ¿no? Y en combinación con las experiencias que nos han contado del Autónomo y de la Rey Juan Carlos, son muy complementarias, pero las estamos viendo como en distintas universidades. Es decir, que lo ideal sería tener estas experiencias complementarias y además que les den continuidad en la misma universidad. Nosotros, como sabemos, en la Complutense tenemos muchas dificultades, ¿no? Para sacar adelante bueno, no ya una transformación ecosocial de la propia institución, sino sencillamente cumplir con la ley lo que nos dice de invertir en infraestructuras verdes, ¿no? Se ha hablado de la huella de carbono, tenemos una huella de carbono descomunal por nuestro sistema de transporte, por nuestro sistema de calefacción, todavía del Pleistoceno, con grandes calderas que yo cuando las visito con el estudiantado les digo bienvenidos a las calderas del Titanic, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los menús ecológicos, ¿no? Que la Autónoma ahí es otro de los, ¿no? de las universidades pioneras de las que nosotros tratábamos de tirar para decir, oye, que mira, que es que en la Autónoma se está haciendo esto, ¿por qué no lo hacemos aquí? Costaba muchísimo, ¿no? Entonces yo cuando nosotros y nosotras, ¿no? Como Universidad Complutense, hacemos unos proyectos tan atractivos, tan bien pensados, con una oficina de soporte, hasta 54 proyectos de colaboración, con entidades de la sociedad civil, y son proyectos de aprendizaje y servicio solidario, yo digo, en un tiempo de emergencia como este, donde nuestra propia institución no está logrando llevar a cabo esa transformación, ¿de qué manera
podemos colar algún golito, ¿no? Por seguir ahí a César, ¿no? Para que el aprendizaje y servicio también signifique transformación ecosocial, ¿no? Entonces, no sé si eso está reflejado, se puede llegar a reflejar en las convocatorias, ahora que estáis pensando en la convocatoria 2026, pero bueno, yo lo dejo ahí como reflexión y si eso está sobre la mesa. Y luego, para Isabel, ¿no? Nacho y yo tenemos una asignatura de políticas sostenibles que estamos aprendiendo mucho desde hace apenas un par de años, una optativa que logramos meter en políticas y demás, ¿no? Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que casi cada año la ciencia de la sostenibilidad está avanzando pues muchísimo, hay mucho diálogo, hay muchos nuevos conceptos, de pronto estás con los límites planetarios seguros, pero de pronto te aparece otro artículo que ya te mete lo justo y ya tienes que cambiar las cosas, todo es muy interdisciplinar, hablas de la separación naturcultural y de pronto ya empiezas a hablar de entidades más que humanas y tienes que pensar qué significa eso para explicárselo bien al estudiantado. Y claro, decías que tenéis una sola guía docente con tantísimo profesorado. ¿Cómo vais incorporando las novedades, ¿no? ¿Cómo tenéis pensado incorporar las novedades y esa interdisciplinaridad entre dimensiones, ¿no? Porque, claro, bueno, me interesa mucho, ¿no? Cómo estáis trabajando la asignatura en toda esa línea. Hola. Bueno, nosotras venimos de la oficina Neutral City, que es de la Universidad Complutense, y es una oficina que surge con esa línea de financiación del Ayuntamiento de Madrid de ciudades de neutralidad climática de la ciudad. Y bueno, acaba de empezar la oficina, entonces pues estamos aprendiendo y aquí venimos a aprender también. Y una de las cosas que hemos visto es como la dificultad en la comunicación entre diferentes iniciativas de la Complutense. O sea, aparecemos nosotras y planteamos unas ideas y de repente es como, ah, no, eso ya está hecho. Es como, pues, como esa necesidad de, en la Complutense y supongo que en otras universidades pasará más o menos igual, de plasmar todas las iniciativas que se están haciendo, tal como ha comentado César con su proyecto, para realmente tener un mapa y una guía de colaboración entre iniciativas y de incluso eso, llegar a comunicar al estudiantado y en general la comunidad universitaria, PTGAS, PDI, etcétera, qué servicios existen y dónde se puede participar. Eh, y eso por una parte, y bueno, creo, o sea, como que un poco la oficina queremos tener ese rol de poner en contacto, hacer ese mapeo, etcétera. Y por otra parte, la dificultad que hay en llegar a los estudiantes. Cómo llegar a que un proyecto de neutralidad climática pueda ser interesante para los estudiantes y para el resto de la comunidad universitaria. Incluso en nuestro caso, queremos llegar a ser atractivos para los vecinos de Madrid. O sea, porque es un proyecto que pretende pues, aplicar ese concepto de ciencia ciudadana y que realmente haya como una colaboración entre barrios y estudiantes. Pero como que hasta cierto punto pues nos interesa también plantearos, o sea, como preguntaros cómo llegáis a los estudiantes, a través de qué formas de comunicación, si a través de las asignaturas, a través em, de proyectos que se plantean solo en una facultad o proyectos entre varias facultades. Bueno, un poco así. La pregunta es cómo llegáis a los estudiantes y cómo hacer que se impliquen en proyectos como estos. Gracias. Muchas gracias por vuestras reflexiones, preguntas. No nos queda mucho tiempo, nos quedan creo que cinco minutitos. Así que yo lo que haría, si os parece bien, es una ronda no muy larga en la que, bueno, de la forma que podáis, porque son muchos temas, reflexionáis sobre algunas de las preguntas. ¿De acuerdo? Vale, pues sí, yo no he tomado nota ni nada porque sabía que tampoco iba yo a tener mucho tiempo ahora, pero sí que, no sé tu nombre, pero sí, Malú ha dado yo creo que la clave de muchas cosas y bueno, lo habéis comentado, allí preguntáis que cómo se llega a los estudiantes, ¿no?
pues efectivamente tenemos un problema cultural muy, muy, muy potente. ¿Qué podemos hacer? O sea, en tips, ¿no? Y tal, todo lo que se te ocurra. Todo. Nosotros hemos hecho aquí todo lo que se nos ha ocurrido. Actividades para estudiantes, actividades más institucionales, actividades más un poco offline, ¿no? Como un poco alternativas, lo que se os ocurra. Sobre todo, muy importante que haya estudiantes activas que pongan en marcha ese cambio, porque precisamente el diagnóstico tuyo ese es el que yo tengo. Es que el joven actual, la joven actual, en su mayoría, que no digo los que estéis aquí, evidentemente, pero en su gran mayoría, y yo pues tengo la suerte de que los de biología pues no son así, y los de ciencias ambientales la mayoría tampoco, aunque cuidado que por ahí también nos están entrando Vox en ciencias ambientales, ¿no? Pues ya es como un indicador muy, muy, muy complicado. Pero efectivamente creo que tenemos que hacer todo lo que podamos por todas partes para que la gente se deje de ver como consumidores. Eso tiene que acabar. O sea, tiene que acabar. ¿Cómo? Pues no lo sé muy bien. A ver, yo creo que hay gente que es diseminadora, ¿no? Por ejemplo, desde las propias aulas, yo tengo la suerte brutal de que con la gente que yo trabajo, estoy seguro que son diseminadores y diseminadoras, ¿no? O sea, son ambientólogos, ambientólogas, biólogos, biólogas, etcétera. Y además, los que más se acercan a mí, evidentemente, son los que más diseminadores son, y los veo que diseminan. Que yo no puedo, en mí no puede recaer todo, porque además yo ya soy un señor de 60 años. O sea, que ya no, entendeme, que puedo tener una actitud juvenil, todo lo que tú quieras, pero lo necesario es que la gente joven se involucre a tope, ¿no? Y diseminar a través de la gente de vosotras, ¿no? Eso para mí es lo fundamental. Hay que conseguir El otro día escuchaba en la radio también, pues a alguien hablando de un poco de esto, ¿no? De que se nos va perdonad la expresión, se nos va la mierda la democracia precisamente por democracia, ¿no? Porque de pronto, no, de pronto cualquier indocumentado te cuenta una trola como la copa de un pino y se disemina. Pues como nos quedemos parados, gana la batalla. Así de claro, yo lo veo así. Yo lo veo como una especie de guerra cultural en la que tenemos que ser guerrilleros y guerrilleras. Así de claro. Vale, venga, voy a intentar, a ver, ser breve. Con respecto a lo que comentabas, Malú, yo creo que es verdad que tenemos jóvenes que quizá, bueno, pues están ahí un poco parados, ¿no? Con todo lo que les está pasando y todos los problemas que les afectan, ¿no? Pero a lo mejor cuando yo era joven también, habría muchos jóvenes con esa actitud. Yo creo que a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tampoco pienso ser tan pesimista. Hay jóvenes súper entregados y comprometidos, ¿vale? Entonces, bueno, hay que conseguir, como digo yo, rescatar un poco a ese otro grupo que a lo mejor les hace falta un empujón. ¿Qué creo que a lo mejor hay que hacer? Pues hacerles más protagonistas y que sean conscientes de que lo que ellos hagan va a ser importante para problemas que les tocan muy de cerca. A veces les planteamos estos retos que os decía yo, muy globales, muy abstractos. Debemos hacer un esfuerzo por plantearles retos o problemas que les afectan a ellos en su vida personal y profesional, cosas que ellos vean cercanas, que les van a tocar y que tienen que pensar que lo que ellos hagan en el futuro va a poder contribuir a cambiar eso y a mejorar su vida y la de sus compañeros y compañeras, ¿no? Esto queda muy bien dicho así, ala, aquí, ahora hay que ponerse a ello. Pero creo que a veces, primero tenemos una visión demasiado negativa de los jóvenes y luego creo que a lo mejor tenemos que aterrizar un poco más sobre sus problemas, ¿vale? Y que ellos sean los que pongan sobre la mesa sobre qué temas quieren trabajar, ¿vale? Con respecto a cómo nos organizamos con la asignatura, a ver, este es el primer año que la estamos impartiendo. ¿Qué hemos hecho? Claro, todas las presentaciones las hemos trabajado en común por las diferentes dimensiones. Yo imparto la dimensión de ambiental. Bueno, pues todo el profesorado que participamos en la impartición de esta asignatura en esa dimensión, hemos trabajado las presentaciones conjuntamente. Todas están puestas en común. Sobre esas presentaciones base, cada uno ya lo adapta al grado en concreto que quiere impartir.
pero además están a disposición del resto del profesorado del resto de las dimensiones. Y todo el profesorado de otras dimensiones va a clase de las otras dimensiones, ¿vale? Para tener una visión global de la asignatura. Luego tenemos una serie de clases a lo largo de la asignatura donde todos los profesores estamos juntos con los estudiantes para trabajar el reto, para ayudarles, claro. Daros cuenta que son los estudiantes de primero. Quizá les estamos pidiendo mucho, ¿eh? Lo tenemos clarísimo y esto vamos a tener que evaluar, a ver hasta dónde, pero bueno, tampoco hay que plantearse como un objetivo de estoy trabajando con estudiantes de primero, ¿vale? No voy a tener un mapa conceptual de que voy a arreglar no sé qué reto súper complicado. Bueno, pues hasta donde lleguen. Lo importante es que empiecen a pensar que hay muchas cosas que influyen en problemas que luego van a tener que abordar. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta a día de hoy? Que hemos preparado unas presentaciones, claro, de profesionales especialistas. Claro, súper, vamos, a la última. No. ¿Qué nos estamos dando cuenta cuando hagamos la evaluación, cuando acabe este curso? Que tenemos que bajar. Que es más importante que ellos se queden con 4 ideas, pero claras, a que estén a la última en todo esto que, como tú dices, es que cada día cambia, ¿no? Y cada día estamos pensando en nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevo. Entonces, eso lo estamos viendo ya. Entonces, cuando trabajas con equipos de personas que son especialistas en diferentes ámbitos, esta es la manera que se nos ha ocurrido. Claro, necesitamos un profesorado muy implicado. La cantidad de horas que estamos echando en impartir esta asignatura es muchísimo más que cualquier otra, pero estamos implicados. Participan de todo tipo de profesorado. Ayudantes doctores, PPLs, contratados doctores, catedráticos, titulares. O sea, ahí está implicado muchos tipos de profesores y profesoras diferentes o que estamos implicados y queremos invertir parte de nuestro tiempo en esto. El reconocimiento es otro tema, debería ser un poquito mayor. Pero, a ver, eso, simplificar, que había estado intentando todos, vale, yo creo que más o menos. Nada. Me gustaría añadir a lo que han dicho ellos que puede ser que muestren resistencia a los cambios. Puede ser que los docentes muestren resistencia a los cambios y se mantienen, digamos, en la educación tradicional. También, ¿verdad? Vale, para responder un poco, sí que creo que le tenemos que dar una vuelta a cómo integrar la cuestión ecosocial en el APS, porque las convocatorias habían estado centradas en el tema Agenda 2030, ODS. Ahora nos estamos inclinando más por el tema de vulnerabilidad social entendidos en términos de cómo combatir las principales consecuencias de las violencias sistémicas, entendidas como de género, pues discapacidad, por razón de etnia. Pero es verdad que ahí yo creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Así que una cuestión a la que se le presta atención es a la sostenibilidad en el tiempo del APS, es decir, que sea algo que tenga como impactos de largo alcance, pero yo creo que sí que le tenemos que dar alguna vuelta. Yo creo que también porque quizá el APS al final, al surgir, por así decirlo, los inicios son políticas asistencialistas, como que siempre queda como una reminiscencia. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que ir hacia algo más sistémico, quizá. Pues muchísimas gracias, Irina, Patricia, Isabel y César. Bueno, de todos modos, ahora también en un corrillo informal se pueden resolver algunas dudas. Yo creo que es todo, vamos, un esfuerzo para las personas que estáis aquí, para quienes han estado en la mesa, son las 3:05, lo vamos a dejar aquí. Yo abría la mesa hablando de 2 conceptos que eran el de cooperación y el de imaginación, y claramente ha salido aquí un tercer concepto, que es el de conflicto. Tenemos que entender que si queremos transformar una realidad que está muy determinada por las visiones del mundo, soportadas en poderes o en actores que tienen un gran poder, pues sin conflicto seguramente no se podrá transformar esa realidad. Así que a veces tenemos que estar dispuestos y dispuestas a que nos partan la cara, pero es lo que hay, ¿no? Bueno, yo creo que mañana tenemos por delante otra jornada, yo creo que muy interesante, apasionante, así que pues nos vemos mañana. Muchas gracias.